Juan Alcide Calón Alvarado por aquí desde la España, Elche. Vamos a seguir con nuestras presentaciones de la parte histórica. Ahora nos corresponde la parte 5, pero vamos a recordar lo que pasó en la parte 4. Ahí ya en la parte 4 fuimos testigos del acercamiento entre los estudiantes y los militares. Y se dio un hecho que es realmente trascendental, que es el famoso cuartelazo que se dio el 7 de abril de 1929. Pero este cuartelazo, como lo mencionamos, fracasó y de ahí vino una brutal, pero una brutal represión, que los capturados fueron llevados al Castillo Libertador, pero también fueron llevados los muchos estudiantes que no estaban acostumbrados a ese tipo de trabajo a los campos de concentración, Palenque, o a la construcción de carreteras. Bueno, toda esta situación hizo también que nosotros nos regresamos, porque estábamos en la lista de los perseguidos, y desde allá pues nos enteramos de todo lo que siguió pasando a nuestros compañeros que se quedaron en esa época. Entonces vamos a ver qué pasó con estos compañeros. Esta es la parte 5. Entonces, vamos a que ustedes entren en la parte 5 y se enteren de lo que pasó. Algunos se graduaron y continuaron con sus actividades, destacándose en el ámbito científico, literario o artístico, y por supuesto la parte política. El caso de Miguel Otero Silva, fíjense, Miguel Otero Silva, miembro del Partido Comunista de Venezuela, pero renunció al fundar el Diario Nacional en el año 42-43 junto a su padre Otero Vizcarrondo. No se queda ahí, porque él participó junto con un viejo guerrillero llamado Urbina en la famosa toma de Curazao, donde lanzaron una proclama, capturaron al gobernador y lanzan una proclama para el mundo, protestando contra la dictadura de Juan Vicente Gómez. Nos enteramos que el asalto en la isla de Curazao al fuerte donde estaba el armamento fue el 9 de julio de 1929. Un grupo que era una combinación, incluso una combinación de caudillos, como el caso que habíamos mencionado de Urbina, y estaba unido con Gustavo Machado. Gustavo Machado ya estaba en la isla trabajando en instalaciones petroleras y ya era incluso un dirigente obrero, y estos muchachos como Guillermo Prince Lara, Miguel Otero Silva, que tenía 21 años, José Tomás Jiménez Array, Ramón Torres, el negro Ramón Torres, Gustavo Ponte Rodríguez, Miguel Ángel Paz. Entonces, ellos, de una manera que podemos llamar hasta medio romántica, porque no tenían armamento. Se dice que tenían o una pistola, un revólver, pero la mayoría de sus armas eran machetes. La otra de las cosas que se dice que era un grupo de venezolanos, pero combinados con algunos de Curazao y algunos mexicanos que habían estado ayudándolos. Lo cierto del caso es que ellos deciden tomar el fuerte y dijeron, bueno, este es el armamento que nosotros tenemos y lo vamos a tomar a machetazo. Logran tomar Curazao, como yo digo, arrestan al gobernador, toman la plaza completa, capturan el armamento. Pero no solamente que capturan el armamento, sino que el gobernador, que ellos lo tenían en ese momento, lo tenían prisionero, pero y le dicen, bueno, que necesitan un barco. Había 3 barcos en ese momento, y entonces el tipo le dice, bueno, mire, si yo estoy rendido, escojan el barco que ustedes quieren. Cogen un barco estadounidense que se llamaba Maracaibo y salen hacia Coro, invaden Venezuela, pero esa invasión por Coro ya también estaba develada, y resulta que estaba un general llamado el general León Jurado, que era un tipo realmente de armas tomadas. Los estaban esperando. Cuando ellos llegan ya realmente con
con este armamento los reciben a plomo limpio. Muchos de estos muchachos eran inexpertos. Uno de los primeros que cae es el negro Torres, cae el negro Ramón Torres, y esto también causó mucho pesar entre los mismos estudiantes, bajo la moral, y bueno, con el fuego cruzado tienen que replegarse y empiezan a caer muchos de los llamados invasores. Por ejemplo, fíjense que el general León Jurado, que era el presidente también del Estado Falcón, como dijimos, un caudillo de temer, dijo que como en la excursión venían algunos mexicanos, le envió un telegrama a Gómez donde decía: general, mañana los zamuros comerán carne mexicana. Bueno, imagínense ustedes. Al tiempo, Miguel Otero Silva declara lo siguiente, que ellos tuvieron que replegarse hacia las montañas de Coro y, bueno, a todo tipo de odiseas para poder sobrevivir, y ahí pues, son protegidos por algunos de los habitantes, y al tiempo lograron llegar a Colombia. Llega con Guillermo Prince Lara, que ya estaba enfermo, y el caso de Guillermo Prince Lara también es un caso que es emblemático, porque Guillermo Prince Lara se tiene que ir a través de ayuda de amigos a Suiza porque estaba realmente enfermo, quizás por todas esas vicisitudes de la montaña, todas las cuestiones del clima, todo lo que tuvo que pasar, y muere a los 26 años en Suiza, en 1931. Al tiempo, Miguel Otero Silva declara lo siguiente: pero los pocos que quedamos vivos, y de los cuales 3 o 4 están escuchando mis palabras, hoy no hemos olvidado, no olvidaremos jamás aquella noche luminosa y tensa de la sal, aquel triunfal estruendo de motores del vapor Maracaibo rumbo a las costas de la patria, aquel ansiado mediodía al pisar tierra venezolana, arena venezolana, con un fusil nuevecito en la mano y gritando: ¡abajo Gómez! ¡Viva la libertad! ¿Se acuerdan de Pío Tamayo, el joven que le dedica un poema a la reina Beatriz I, y por este poema es encarcelado, llevado al cuartel El Cuño, y luego después lo llevan al Castillo Libertador? Fue detenido un 13 de marzo junto con otro grupo de jóvenes. Pero Pío Tamayo, después de muchos viajes por todo el mundo, porque ya él en 1922 ya había sido expulsado de Venezuela, por resulta que estaba conspirando contra Gómez. Yo era mayor que la mayoría de este grupo de jóvenes. Ahora, él en su recorrido pues se va a Costa Rica, luego llega a Nueva York pasa por La Habana, y entonces ahí dicen que fue uno de los fundadores del Partido Comunista de La Habana. Luego también se traslada a Colombia y funda un grupo de tendencia comunista. Como decía el duque de Rocas Negras, era realmente comunistoide. Logra regresar después de tantos periplos, logra regresar en 1926 a Venezuela, y bueno, lo dejan entrar, pero empieza a escribir en varios sitios, incluso contratado en la revista Élite, pero participa directamente en la organización de la Semana del Estudiante de 1928. Una vez que está en el Castillo Libertador, él fundó algo que llamó la Carpa Roja, porque era el que daba las instrucciones de toda una serie de clases de marxismo en la cárcel. Ahora, estamos hablando del cuartel Libertador, y él es pasado desde la Rotunda el 1 de julio de 1931, aparecía como el preso número 6, y lo pasan al Castillo Libertador, y en el Castillo Libertador pues él sigue con sus clases
de marxismo, sin embargo, empieza a enfermarse. Estamos hablando de quizás la cercanía al mar, y aparte de eso, que esos calabozos estaban también sometidos a unas temperaturas y el ambiente no era nada saludable. Y enferma de tuberculosis. Y al contraer la tuberculosis, después liberado en 1934, pero al poco tiempo, en 1935, el 5 de octubre de 1935, es trasladado a Barquisimeto, Estado Lara, donde fallece José Pío Tamayo Rodríguez. De Raúl Leoni, de aquel muchacho que le decían Calvito. Bueno, Raúl Leoni nació un 26 de abril de 1905 en el estado Bolívar, en un pueblo llamado El Mantec. Bueno, él, dentro de todas estas cuestiones, logró huir a Colombia. Pasó por varios países, pero logró huir a Colombia y junto con Betancur y otra serie de dirigentes opositores implementan el documento llamado Plan de Barranquilla. El Plan de Barranquilla fue realmente redactado por Rómulo Betancur un 22 de marzo de 1931, el cual era una crítica directa al gobierno de Gómez, al gomecismo y a las empresas transnacionales, al igual que al caudillismo y al capitalismo. Es decir, tiene un sesgo ahí marxistoide, porque el documento en realidad es considerado como un programa manifiesto de la agrupación revolucionaria de izquierda llamado ARDE, predecesor de Acción Democrática. Luego, bueno, el tiempo, Leoni se gradúa de abogado y regresó bajo el gobierno de López Contreras, pero al final de cuentas fue expulsado por ser considerado comunista junto con Rómulo Betancur. Vuelve a regresar en 1941 y funda con otros dirigentes el Partido de Acción Democrática el 13 de septiembre de ese año 41. Y a la larga, después se da un golpe de Estado, se une la parte civil con los militares, le dan un golpe de Estado a Medina Angarita, que le faltaba poco para cumplir su mandato presidencial, y él entra a la Junta Revolucionaria, que así se llamó, y luego es nombrado ministro del Trabajo en ese gobierno. Luego de todo esto, Leoni al tiempo también pues, sería presidente de la República entre 1964 y 1969 por el Partido Acción Democrática. Betancur fue también 2 veces presidente de la República. Uno fue en 1945, con la llamada de la Revolución de Octubre. Él estuvo pues encargado de la presidencia de la República cuando le dieron ese golpe a Medina Angarita. Luego sí fue elegido por votos en 1959, luego del derrocamiento del dictador Marcos Pérez Jiménez, el 23 de enero de 1958. Tanto Leoni como Betancur también trataron de invadir a Venezuela a través de un barco, pero el barco naufragó y también fracasaron. En Venezuela y organizan el Orbe, que es la génesis del Partido Acción Democrática, que sale al escenario el 13 de septiembre de 1941 con un mitin multitudinario en el Nuevo Circo de Caracas. Jovito, después de esa prisión, se gradúa de abogado cuando regresa, pero Jovito sigue en la lucha. Sin embargo, se distancia de Betancur y a la larga funda el Partido Unión Republicana Democrática. Luego, en el año 52, hay una unión de opositores y logra ser elegido presidente de la República, pero fue desconocido por la Junta de Gobierno y fue expulsado nuevamente del país.